Hola, buenas tardes. Nada, bueno, mi nombre es Tere, estoy junto a Neus coordinando este curso. Vamos a dar un par de minutos antes de comenzar, nada, un minuto y medio para que se está empezando a conectar ahí toda la gente, ¿vale? ¿Os parece bien? Y ahora arrancamos. Bueno, yo recordaros que durante la primera hora eh, vamos a escuchar la ponencia y en la última media hora tendremos el lugar para preguntas, comentarios y cualquier cosilla, ¿vale? Venga, pues ahora en un minutín volvemos aquí. Bueno, siempre por el respeto a todas las personas puntuales, comenzamos y bueno, como está grabado, ya sabéis, se quedan todos los seminarios grabados en la plataforma del curso, así que si queréis reescuchar algo, volver a algo, ahí está, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, esta tarde tenemos la inmensa suerte, bueno, yo me muero de la emoción porque es o sea, una compañera de hace ya años. Tenemos a Hania Faidi, que es activista de BDS Madrid y de la RESCOP, que ahora nos va a presentar estos colectivos. Que bueno, la RESCOP es la red de solidaridad contra la ocupación de Palestina, que es como la red que articula toda la solidaridad del Estado español con Palestina. Y ella nos va a hablar en este curso tan importante que estamos poniendo el foco en la comunicación y en desmitificar, desmontar todos esos discursos mainstream que tenemos sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Ella nos va a hablar de cómo esa comunicación política está siendo en la época de las redes sociales, que sin duda bien estará cargada de retos, de dificultades, pero también de esperanza. Así que, sin más, doy paso a Jania. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo dicho, si alguien tiene cualquier duda, comentario, pregunta, lo podéis ir escribiendo también en el chat. Y eso, y en la última media hora, pues pasamos a preguntas. Jania, cuando quieras. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a Mudubar por organizar este seminario. Muchas gracias a las personas que estáis al otro lado y que a pesar de que, bueno, que lo vamos a ir viendo hoy, pero a pesar de que los medios no están recogiendo tan de cerca la situación que está viviendo Palestina, estáis interesadas en seguir ampliando pues, todo lo que está relacionado con los derechos humanos. Voy a dividir un poquito la sesión de hoy en pues, una pequeña introducción de lo que es el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, y qué es la RESPO, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y luego ya entrar más en detalle en qué es la comunicación política digital, los algoritmos, el activismo digital y la emoción, y si queréis luego hacemos un caso práctico entre las personas que estéis aquí, a ver si nos da tiempo.
Antes de todo, pues el objetivo de esta tarde es contextualizar el tema y captar la atención de lo que ocurre en Palestina. Y primero de todo, yo no soy técnica de comunicación ni he estudiado periodismo, sino que os traslado como miembro de un movimiento social y anticolonial, pues el manejo de las redes sociales junto a mis compañeras. Me toca a mí hoy, pero somos varias compañeras las que llevamos las redes sociales de BDS y de Rescop. Somos activistas, estamos en continuo proceso de aprendizaje de cómo comunicar para llegar a más conciencias, porque nuestro objetivo es llegar a las conciencias y romper un discurso más hegemónico, por así decirlo, de cómo Israel ha ido vendiendo una imagen y cómo romperlo. Ellos tienen unas herramientas muy poderosas, pero bueno, estos 2 años de subida de la solidaridad con Palestina, hemos visto que aún así, con ese poder, no han podido calar y la sociedad civil sigue estando totalmente organizada y pendiente de la defensa de los derechos humanos y no tanto de esta imagen que intenta vender Israel. Deciros que somos, pues eso, un grupito pequeñito de compañeras, de compañeros, llevamos las redes y que a pesar de ello tenemos que estar siempre al pie de la noticia en cómo traducir el mensaje que queremos enviaros, en cómo llegar a más personas que están defendiendo la solidaridad con Palestina y los derechos humanos. Y bueno, es duro informar de un genocidio, romper la narrativa sionista, la propaganda que durante tantos años Occidente ha ido comprando sobre la imagen de Israel, que ha querido vender y que a lo largo de, pues, este taller voy a intentar explicaroslo y transmitiroslo de la mejor manera posible. Pues como os decía, yo formo parte de BDS Madrid, concretamente. Os voy a explicar un poco qué es la diferencia entre BDS y la RESPOT antes de seguir hablando. El BDS es el movimiento internacional global anticolonial, feminista y antirracista del boicot, las desinversiones y las sanciones. Hace 20 años, justo, este año cumplimos 20 años, la sociedad civil palestina nos pidió que desde fuera de la ocupación, fuera del apartheid, fuera del colonialismo, nos organizáramos ante la llamada de la sociedad civil palestina, sindicatos, movimientos feministas, movimientos estudiantiles, la cultura, organizaciones culturales palestinas, el arte, se organizaron para pedirnos desde fuera que lleváramos a cabo una serie de estrategias y de acciones para aislar y derrotar al sionismo. Entonces, desde fuera recogemos este guante y nos organizamos con unas líneas que tienen como objetivo el fin del apartheid, el fin de los asentamientos ilegales israelíes del muro, el muro de la vergüenza, que segrega y separa a la población palestina, el derecho al retorno de los más de 7 millones de refugiados palestinos que esperan volver a su casa y la igualdad entre los palestinos, porque recordad, si no lo sabíais, están los palestinos de la diáspora, los palestinos refugiados alrededor del mundo árabe, los palestinos que están en territorio ocupado palestino, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y los palestinos que llamamos del 48, que son los palestinos con ciudadanía israelí que viven dentro de las fronteras de lo que es Israel, nosotros decimos Palestina del 48, y que viven en un sistema desigual, leyes desiguales para los mismos ciudadanos. No es lo mismo, no tienen los mismos derechos los palestinos con ciudadanía israelí que un israelí que no sea palestino. Entonces son nuestros objetivos y trabajamos en grandes campañas globales como es el boicot cultural, el deportivo, el institucional y el económico. Y nos basamos en las mismas herramientas que pusieron fin al apartheid en Sudáfrica. Esa sociedad mundial que boicoteaba a las empresas que se beneficiaban del apartheid en Sudáfrica, copiamos este modelo y
intentamos que boicotear las empresas, tanto israelíes como extranjeras, que se benefician del colonialismo, del apartheid y de la ocupación de Palestina. Esto es una parte. Otra parte es dejar de blanquear, dejar de lavar la imagen de Israel, porque Israel utiliza estos eventos deportivos, culturales, para dar una imagen normalizadora con sus washing. Lo hace con su green washing, se vende como un estado que respeta el medio ambiente, cuando al mismo tiempo lo primero que hace desde hace 20 años es bombardear las depuradoras en Gaza, que lleva cometiendo 77 años virtiendo su industria química, sus desechos, destruyendo los cultivos palestinos, o sea, su industria química, sus desechos los lanza en Cisjordania también. Así que rompemos este greenwashing que intenta utilizar Israel. También Israel utiliza pues, eventos culturales o Eurovisión, que son nuestras grandes campañas, para dar esta imagen de, bueno, es un país democrático y normal cuando no lo es. Entonces, una de nuestras campañas más fuertes es el boicot a Eurovisión y ya os iré contando pues, cositas que hemos hecho desde la Resco. Y así en todos los planos. O sea, nuestro papel es hacer tambalear los pilares en los que se sostiene Israel, porque todo lo que comete, las violaciones de derechos humanos, no las comete por sí mismo, sino que todo da con la complicidad de empresas y gobiernos que son cómplices de lo que está ocurriendo. Esto en cuanto al BDS. ¿Qué es la RESCO y BDS Madrid? Y ya hablo en nombre de BDS Madrid y también como portavoz de la RESCO. La RESCO es la red estatal, la red solidaria contra la ocupación de Palestina. Entonces es el paraguas donde en todo el Estado español todas las organizaciones que se solidarizan con Palestina y que acompañan al pueblo palestino en su lucha por la libertad también trabajan el BDS. Lo que tenemos en común todas las organizaciones del Estado español que estamos en la RESCOP es que trabajamos el BDS y llevamos a cabo pues, campañas tan fuertes como Eurovisión o campañas globales que también ocurren, que boicotean en todo el Estado, vamos, en todo el mundo, perdón, que es el boicot a Carrefour, a Airbnb, a AXA, a HP. Son empresas que se benefician de la ocupación, que les sale rentable. Entonces, las boicoteamos. ¿Y qué está pasando? Pues que estamos viendo cómo, a través de los estudios que hacemos, es que está bajando muchísimo y que, por ejemplo, en Oman y en Jordania ha cerrado Carrefour. En España vamos a sacar dentro de poco una nueva campaña contra Carrefour. Están bajando la compra en Carrefour. ¿Por qué? Pues porque se beneficia de la ocupación, porque alimenta a los soldados genocidas en Gaza, porque tiene activos en los asentamientos ilegales israelíes. Y ahora estamos intentando trabajar, porque hemos visto que fue un éxito el tema de la vuelta ciclista, esta marea humana que veníamos organizando desde la Respo y que evidentemente luego fue una espontaneidad social que salieron a las calles para parar la vuelta, para decir que no hay un deporte bajo la participación de un Estado genocida y que además sus participantes han sido soldados de, han sido soldados de ocupación y han participado en las diferentes masacres contra el pueblo palestino. Por eso los boicoteamos. Y bueno, ante esta breve descripción, que si luego tenéis más preguntas me podéis hacer sobre qué es el BDS y qué es la RESCO, pues me gustaría pues, trasladaros un poquito más el trabajo que hacemos en las redes sociales como espacio de disputa, ¿no? Porque es una disputa entre, bueno, entre una fuerza ocupante y el ocupado, ¿no? En comunicación política, pues la disputa simbólica se refiere a la lucha por el significado de los hechos, las palabras y las imágenes. Nuestra lucha no son las armas, sino que luchamos con narrativas y representaciones y emociones, cómo llegar a, a las conciencias. En redes sociales esto ocurre constantemente, pues cada publicación, cada hashtag, cada meme.
cada vídeo contribuye a definir quién es la víctima, quién es el agresor, qué es justo, qué no es justo. Y de ahí la insistencia en denunciar y en evitar totalmente la neutralidad, porque Israel juega con ese juego, ¿no? Ser neutrales. Y como dijo Desmond Tutu, pues si eres neutral en situaciones de injusticia, estás al lado del opresor. Así que cuando llamamos a que los medios y hacemos ese toque de atención de, bueno, por favor, no seas neutral. O sea, te tienes que explicar lo que está pasando y desde luego tomar conciencia y no solamente mostrarte desde atrás, que es lo que hacen muchos medios, que lo único que hacen es pues confundir a la opinión pública. Entonces, nuestra comunicación, la de la Rescop y BDS, va muy dirigida a la incidencia política. ¿Qué actores hay aquí en este espectro de la comunicación con Palestina? Pues tenemos a los actores como los gobiernos, la mayoría de los gobiernos occidentales siguen siendo cómplices de la situación de la injusticia que ocurre en Palestina, que son neutrales, porque quieren equiparar. eh, los medios son otro de los actores principales, porque hay medios que se posicionan, que inciden, que investigan, y hay otros medios que no lo hacen. Entonces también veremos a lo largo de hoy pues qué medios forman parte de este cambio, de esta conciencia para que todo esto llegue a la opinión pública y haga una reflexión de dónde se tiene que posicionar. Y otros actores principales son los movimientos sociales, que acompañan en la defensa de los derechos humanos. Muchas veces decimos que Israel tiene a los gobiernos y a las empresas cómplices, pero Palestina tiene a los movimientos sociales que intentan trabajar y también cambiar a través de su posición y de las alianzas de cada movimiento social, cómo interpretar lo que está ocurriendo en Palestina. Un momento que se me ha... Perdón. Entonces, lo que Israel intenta vender es que, o muchos medios de comunicación que han comprado la idea que vende Israel es que esto es un conflicto entre dos partes iguales. No, no es un conflicto y tampoco es una guerra. Es un colonialismo, es un genocidio, es una ocupación. Y esto lo único que provoca es neutralizar el contexto de la ocupación y del colonialismo, como estaba diciendo. Esto es una lucha anticolonial. Estamos trabajando por una lucha anticolonial y por los derechos humanos. Con lo cual, esto visibiliza la asimetría de poder que hay. Aunque ya sabéis que los grandes medios más estándar explican hasta el día de hoy la guerra en Gaza. El conflicto palestino-israelí. Tendría que llamar las cosas por su nombre. La colonización de Palestina. El genocidio sobre Palestina. Además, este tema del lenguaje, ¿no? Muchas veces vemos en los medios, en muchos medios que dicen gazatíes. Esto neutraliza la palabra Palestina, separa a Gaza de Palestina, del conjunto de Palestina, cuando toda la población palestina, absolutamente toda, las palestinas de la diáspora, las palestinas que sufren la ocupación, las palestinas que están en las fronteras de Israel, las palestinas que están en los campos de refugiados, todas ellas son víctimas de una ocupación, de un colonialismo. Con lo cual, es muy importante seguir manteniendo que es una lucha anticolonial. En redes sociales, estos marcos circulan mediante hashtags, por ejemplo. Palestine, Palestina libre, boicota Israel, Gaza o eslóganes que mantenemos en cada publicación. Y lo hacemos para que, bueno, indica qué es lo que queremos comunicar desde nuestra posición, qué vídeos o qué, bueno, habéis visto vídeos más virales, publicaciones y declaraciones más virales, sobre todo en estos 2 últimos años, que es cuando estamos siguiendo las redes sociales que informan sobre Palestina. Así que otra cosa que quería deciros, un detalle muy importante, es que desde la Rescop y DDS sabemos que no podemos
acabar con el sionismo solas, sino que es con un conjunto de acciones, no solo de la sociedad civil, sino con el fin de poner fin a la complicidad de los gobiernos y las empresas que estaba comentando antes, pero que sí que podemos debilitar, podemos presionar a las instituciones, a los gobiernos y boicotear a nivel mundial. Nosotras, por sí mismo, la BDS y RESCOP, no podremos traer la justicia, ni la paz, ni la liberación de Palestina así directamente, pero sí que contamos con dos cosas, y es que acompañamos al pueblo palestino en su lucha por su liberación y compartimos el mensaje de sensibilizar a nuestra sociedad y en segundo lugar, pues trabajamos campañas, estrategias que debiliten y hagan pues tambalear junto a la sociedad civil, pues con medidas concretas, el sionismo, ¿no? Ayudar también, nosotros también ayudamos en un argumentario a los medios. Eh, por ejemplo, eh, hasta hace poco, cuando se hablaba de Palestina, pues lo hacían sin las voces palestinas, ¿no? Lo hacían, bueno, pues con un discurso eurocentrista muy alejado, sin contar con la población palestina. Vamos, y ya lo veis, ¿no? Que esto es el plan de paz y ficticio, obvio. Y todo lo que se hace desde fuera es sin contar con las palestinas. Pues ahora, desde hace 2 años, los medios de comunicación, muchos de ellos han venido aquí, me refiero en el Estado español, a hablar con BDS y la RESCO, pues para saber qué argumentario les podemos ofrecer, ¿no? Y hacia dónde dirigirles. Esto mm, es importante porque hasta ahora se hablaba de Palestina sin contar con las palestinas ni con las personas que forman parte de la RESCO y de los grupos BDS que conocen un discurso, que tiene ese discurso que hace que resuene más y que llegue a cada rincón, ¿no? Del Estado y nos ha costado muchísimo llegar a este momento, pero puedo decir y puedo afirmar que nos hemos convertido la RESCOP en un referente no solamente de las movilizaciones o de las campañas, sino también del conocimiento sobre lo que está ocurriendo en Palestina y cómo revertir esta indignación, este momento tan dramático de la historia, en qué podemos hacer. Así que, como activistas, estamos muy contentas de haberlo logrado. Bueno, me he perdido. Vuelvo un poco a lo que estaba comentando antes sobre las redes sociales. El poder de la imagen, importante también, porque las imágenes se convierten en símbolos, ¿no? de resistencia o de victimización. Y ahora explicar un poquito más por qué. Porque el símbolo de la victoria, una cofie, una frase como ejemplo de existir y resistir, ¿no? Es algo que utilizamos mucho, existir y resistir, o un cambio de imágenes que te llevan, en cambio, al lado contrario a la victimización de las personas que sufren el genocidio, las víctimas que se convierten en números. Muchas veces en los medios pues, se hablan de números, ¿no? De 100.000, 50.000, 60.000, han matado a 100 esta noche. Entonces, al final nos vamos convirtiendo en números, ¿no? Las personas que van asesinando, el número de heridos se van convirtiendo en números uno y otro, y esto pues te aleja, ¿no? de la vida, de su historia, de su amor, pues porque en Palestina las personas también se enamoran y las personas también iban a un restaurante y las personas también tenían proyectos, y empresas y trabajos y sueños como cualquier persona. Entonces, cuando ves todo el trato que van subiendo el número de cifras, ¿no? y de víctimas, te aleja tanto de lo que es una vida como la tuya y generar empatía hacia las personas que están al otro lado del Mediterráneo. Entonces, nosotras en BDS y en la RESPO nos centramos muchísimo en la fortaleza, nos centramos muchísimo en la resistencia y en la resiliencia de las personas palestinas, porque son un ejemplo a seguir, ¿no? Esta fortaleza por seguir contando
quiero daros un dato. La gran mayoría de las personas palestinas que están ahora en Gaza son refugiadas en su propia tierra. Es decir, que cuando se creó el Estado de Israel en 1948, porque Israel, el sionismo, lo primero que ocupó fueron las zonas más prósperas palestinas, más desarrolladas, donde había cines, teatros, empresas, donde había círculos de lectura, donde había ópera. Es decir, la parte más próspera palestina fue la primera que fue colonizada. Y estas personas que vivían en estos lugares y en armonía son las que huyeron y bajaron por todo el Mediterráneo hasta Gaza. Entonces, son la tercera generación de personas refugiadas y, y esto, cuando hablo de la resiliencia y la resistencia, es que, ¿me entienden? No han conocido, es decir, sus padres, sus abuelos, sus padres y los hijos no han conocido esa Palestina histórica, pero guardan muy bien su identidad, la llave de su casa, que es un símbolo de la resistencia palestina, guardan todas las memorias y las van transmitiendo de generación en generación. Entonces, si las personas palestinas no victimizan la desgracia que es estar sometidas a un castigo colectivo y a un genocidio, nosotras tampoco lo vamos a hacer. Entonces, nos enfocamos muchísimo más en esta parte, ¿no? De querer dar la vuelta al drama, pero pues si ellas nos enseñan vida, nosotras pues vamos a ir detrás enseñando lo que ellas nos enseñan a nosotras. También muy importante es que vamos informando de todos los éxitos de las campañas que vamos sacando, que vamos consiguiendo, porque también les genera muchísima esperanza a la población palestina. Así que nos quedamos con esto, que también hemos aprendido muchísimo de cómo la sociedad palestina evita su victimización y que en estos 2 años de genocidio y 77 de colonialismo nos han enseñado el amor a la vida, levantarse, si tiran su casa la vuelven a reconstruir y es lo primero que han hecho, incluso con este alto el fuego ficticio y este plan colonial entre Trump y Netanyahu, lo primero que han hecho los palestinos, según se firmaba este acuerdo sin que estuvieran los palestinos, o sea, es un proyecto colonial, pues fue levantar sus jardines de entre los escombros de cada bombardeo israelí. Y esto lo han hecho desde hace 17 años. Hace 17 años que Israel bombardea Gaza y sabiendo que muy probablemente vuelvan a bombardearlo. Los palestinos, pues, estamos viendo imágenes que vuelven a poner una maceta, a cultivar su huerto, muestran también su baile, su música en los momentos más duros, su gastronomía, y lo comparten a diario. En vez de mostrar la sangre derramada, pues todo esto nos ha hecho centrarnos muchísimo desde Rescope y BDS en centrarnos en sus vidas y también el éxito de nuestras campañas y de las movilizaciones, porque más que en su propio sufrimiento, aunque es verdad que hay imágenes que se han hecho virales estos 2 años, muy dramáticas, bueno, y ahora que pienso mucho hacia atrás, ¿no? Sobre los huesos partidos de la primera intifada o las imágenes de la Nakba es el desastre, en 1948, o recientemente una imagen que yo creo que todas tenemos grabada en la memoria, que es una mujer sujetando el cadáver de su sobrina envuelto en una sábana blanca que ganó el World Press Photo el año pasado. Sí que son imágenes que sí que van saliendo y bueno, se han vuelto referentes del genocidio y de la ocupación, pero más allá de momentos puntuales, es como os comentaba, darle la vuelta y, y seguir hablando de Palestina, agarrándonos a la esperanza, porque además los palestinos y las palestinas necesitan sentirse cerca y vinculados, se han sentido solos muchos años. Palestina, no se hablaba de Palestina a pesar de que se estaban cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en los informes que presentaba Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, sobre la apartheid, sobre la tortura, pero no se hablaba en los medios. Entonces, se han sentido tan solos este tiempo que también nosotras nos agarramos
a la esperanza como se agarran ellos y mostrarles que aquí también estamos movilizadas, que aquí también presionamos, pues que aquí también hay éxitos que aunque sean pequeños, se los mostramos, ¿no? Como recientemente, pues la campaña del embargo de armas es una campaña que al final, que gracias a la movilización social y a las 625 organizaciones que forman parte de la campaña del embargo de armas, hemos conseguido que se haya impuesto a través de un real decreto. Es verdad que tiene muchas lagunas, es verdad que hay falta de transparencia y que vamos a seguir trabajando en las enmiendas con los partidos políticos, pero es que es el primer país europeo que impone un embargo de armas y lo hace ley. Y esto es un éxito de la sociedad civil, pero también acompaña a la población palestina, ¿no? Y, y así lo compartimos y así lo enseñamos y realmente también nos anima tanto a las organizaciones defensoras de los derechos humanos como a las organizaciones de solidaridad con Palestina y a la sociedad civil que, que gracias a estas movilizaciones que el boicot y la presión funcionan y que vamos a seguir trabajando. Como ha sido, por ejemplo, también el tema de la vuelta ciclista, ¿no? Pues que íbamos hablando ya del boicot deportivo y que nos falta, evidentemente, muchísimo por abarcar, ¿no? Nos falta um, abarcar todo el espectro de todo el deporte, el fútbol, el baloncesto, el atletismo, la natación, o sea, hay donde están equipos israelíes y que, que, tenemos que trabajar, pero la vuelta ciclista fue como un gran hito, ¿no? Que por fin se ponía se, todo lo que habíamos trabajado durante tantos años, de repente fue acompañado de esta marea humana que lo paró todo, que los palestinos, a mí me estaba escribiendo mi familia y mis amigos palestinos y estaban tan contentos de que no se siguiera lavando la imagen de Israel y que se le tratara como a un Estado democrático y que se dejara de normalizar. Fue brutal, la verdad. Y bueno, y también pues nos hacemos también mucho eco de las cancelaciones de un partido de baloncesto entre un equipo de aquí, ¿no? Israelí, o de fútbol, o como ahora, por ejemplo, los tres últimos eh, eh, partidos de baloncesto donde ha estado un equipo israelí han sido a puerta cerrada. Esto nos dice que estamos yendo por el buen camino, lo hemos celebrado, también lo hemos compartido en redes sociales y ha hecho pues que hubiera muchísima afluencia a donde iba a tener lugar este partido y que al final se hiciera por puerta cerrada. Es una victoria, ¿no? De la manera que tenemos de transmitir. Así que por ir cerrando también este bloque, importante que se puede sustituir una imagen que puede ser más gore, ¿no? De sangre, por un diseño que recoja el sufrimiento, el dolor, pero de otra forma, ¿no? No, porque al final las imágenes más gores, ¿no? Más morbosas, pues también como que llaman mucho la atención en un momento dado, pero luego no son constructivas. Lo ves, te hace daño estas imágenes, pero luego cómo lo transformas, ¿no? Entonces al final nos damos cuenta que es que estas plataformas de redes sociales pues convierten todo esto en un campo de batalla visual donde se decide qué imágenes son más vistas y cuáles se censuran. Vamos a hablar también de la censura en cómo transmitimos la solidaridad con Palestina y cómo desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la solidaridad con Palestina nos hemos visto censuradas. Porque imágenes hay muchísimas y en este tiempo hemos sufrido esta censura, ¿no? Porque además estas plataformas, estas empresas son sionistas, ¿no? Pues al final Facebook, Instagram, X son sionistas, pero es nuestra única, la seguimos utilizando porque es nuestra ventana al mundo y la ventana de los palestinos también al mundo exterior y al final también tenemos que seguir pues informando y movilizando, ¿no? Um, Me gustaría también hablar un poquito sobre la comunicación política y digital y el objetivo es entender las lógicas de la comunicación política en redes sociales. Y mencionaré que por una parte la comunicación política transforma el entorno digital
y tenemos que tener sí, como muy presente y conceptos clave como la narrativa, el enmarcado si es positivo, si es negativo, el mensaje que queremos lanzar, los algoritmos, el activismo digital y la desinformación, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque, por ejemplo, ¿no? El papel de los hashtags. Cuando nos encontramos con un hashtag Free Palestine o el I stand with Israel, ¿no? Palestina libre o yo apoyo a Israel. Nos hemos dado cuenta en este tiempo que los algoritmos pues amplifican o pueden silenciar ciertos discursos. Nos ha pasado muchísimas veces que depende del hashtag que hayamos utilizado, no ha tenido ningún tipo de repercusión cuando era una noticia que estaba bien presentada, con una buena imagen, con un texto poderoso, con un mensaje claro y pues ha sido totalmente invisible o directamente se nos ha borrado, bueno, ha sido eliminado porque alguna cuenta sionista la he denunciado, ¿no? Al final es una disputa simbólica, política, que refiere a una lucha donde mostramos pues los hechos, las palabras y las imágenes, ¿no? Es lo que estaba comentando antes. Nosotras luchamos con narrativas y con las emociones y representaciones ante un monstruo que es el sionismo y sus tentáculos, que tienen muchísimo poder porque sus propias plataformas son sionistas y donde tienen bien marcado qué censurar y qué no, o sea, y que al revés pues no ocurre o no ocurre tanto, ¿no? Así que después de cada publicación, de cada hashtag, de cada meme, de cada vídeo, tenemos que definir muy bien quién es la víctima, quién es el agresor, quién es la víctima sin victimizar, quién es el agresor, qué es justo, qué no es justo y es lo que os comentaba antes, no, ser, no ser neutrales, ¿no? Y pues buscar como el equilibrio entre un contenido emocional que a veces se puede hacer viral, a veces no, como os comentaba, porque sufrimos directamente esa censura, ¿no? Muchísimos activistas palestinos han denunciado la censura del algoritmo, ¿no? El shadow banning, la eliminación de hashtags que los tenemos que sustituir, ¿no? Muchas veces Free Palestine o Palestina Libre. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba, ¿no? Si he puesto un Free Palestine o Palestina Libre, depende de cada momento. Si lo he puesto con el hashtag o sin el hashtag, ha tenido el mismo texto con la misma imagen, un impacto mayor o menor, o el boicot a Israel, o Gaza, o genocidio, que muchas veces tenemos que escribir genocidio y sustituir una letra por una almohadilla o separarlo o meter algún número. Hemos tenido que sustituir porque no estaba alcanzando el impacto deseado. Eh, a BDS Madrid y a la Respo, bueno, Respo directamente nos han cerrado Twitter. Eh, Esto nos pasó hace ya 7 meses y ahora usamos el Blue Sky, pero claro, teníamos una cuenta bastante grande y nos la han sustituido, así que ahí está el ojo sionista controlándolo todo y luego sí que hemos tenido publicaciones donde nos han paralizado la cuenta durante 2 o 3 días y luego hemos podido volver a publicar con un control tecnológico sobre nuestra visibilidad. Y bueno, luego si queréis, si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues podemos volver a seguir avanzando, que me estoy dando cuenta que me estoy enrollando un poco y queda todavía bastante por lo que hablar. Eh, Comentaros también sobre activismo digital versus diplomacia pública. El activismo palestino y solidario pues, usa redes para romper pues, este cerco mediático tradicional y mostrando muchas veces voces que no aparecen en grandes medios. Ahí sí que las redes sociales pues, jugamos con ventaja porque creo que muchísimas personas que habéis seguido todo el genocidio, ¿no? Pues todas las noches, pues como que hemos buscado
a voces palestinas, ¿no? Que nos han ido acompañando, muchas de ellas, por desgracia, han sido asesinadas por Israel. Pues recuerdo como 3 periodistas y un hombre que cada día nos iban relatando qué iba ocurriendo. 4 de ellos han sido asesinados, pero y hablaban pues desde el amor, o nos explicaban qué habían hecho, o nos daban, hacían también incidencia política, pero también desde su parte, desde su corazón, desde su situación, acercándonos y, bueno, creo que a mí me ha pasado y a otras personas que cuando han sido asesinadas es como si parte de ellos, como si hubieran sido familia nuestra, o sea, lo hemos pasado muy mal porque porque nos han hecho, ellos nos han acompañado y nosotros les hemos acompañado, ¿no? Cada día. Y, y Israel sabe también muy bien a quién asesina eh, y no quiere voces, ¿no? Por eso también ha asesinado a tantísimos periodistas. No quieren voces, no quieren agencias de comunicación, por eso también impiden la entrada a los medios. Y todo ello, pues con un objetivo que es no dar voz a las personas palestinas y al mismo tiempo desarrollar una campaña que se llama Hasbara, que significa una explicación pública que sirve para como limpiar lo que decía antes, la imagen de Israel, para mejorar su imagen, para deslegitimar las críticas. En definitiva, es una propaganda que a pesar de ello no ha conseguido todo su objetivo. Vamos, ni todo ni poco, porque a pesar de esta propaganda israelí, no ha podido pues, ni frenar las mareas humanas que hay en todo el planeta. Y cuando digo todo esto es que parte de esta censura es que ha invisibilizado los medios, invisibilizan como en todo el planeta, en todo en la Tierra, en todos los continentes, ha habido, y las hay, muchísimas manifestaciones masivas, acciones, manifestaciones, actos culturales con una afluencia enorme y en cambio los medios de comunicación no lo han mencionado. Por eso muchas personas, muchas veces nos preguntan, ¿no? Cuando estamos en las manifestaciones, en los actos, nos escriben a redes sociales, nos dicen, pero es que la humanidad ha muerto, la humanidad no se moviliza. No, no es así. O sea, hay una marea mundial con Palestina enorme. Otra cosa es que no salgan los medios de comunicación. Y de allí es como entramos, ¿no? En las redes sociales para mostrar toda esta solidaridad que la hay. Y así también entre las personas que nos movilizamos sabemos que no estamos solas y Palestina sabe que no está sola. Sobre todo que Palestina sepa que no está sola. Entonces, toda esta marea humana defiende los derechos humanos, el derecho internacional, la justicia y las exigencias de la sociedad civil. Y hemos visto que la presión funciona sobre nuestras instituciones y que, por ejemplo, aquí en el Estado español hemos visto como eh, el gobierno, compuesto por 2 partidos políticos, tenían, bueno, estaban en una posición y cómo gracias a esa eh, movilización han tenido que ir reculando y moviéndose, cambiando su discurso, porque recordemos que es que tardó casi un año en llamar a lo que estaba pasando en Palestina genocidio y que gracias a esta marea y estas exigencias y a nuestras alianzas en juristas, en sanitarios, hemos visto cómo han ido reculando y ya dicen que es un genocidio o han tenido que verse forzados a imponer un embargo de armas, más completo menos incompleto, pero es un embargo de armas. Entonces, es como un tira y afloja, ¿no? Entre las relaciones de poder diplomáticas, institucionales también entran las instituciones deportivas y culturales y este tira y afloja de la movilización social. Lo hemos visto en cuántas veces el gobierno, por ejemplo, desde el minuto 1 decía que no comercializaba armas con Israel. Y teníamos los datos del Centre de las, teníamos los datos de los estudios de juristas investigando las partidas, donde
se veía como en tal fecha se había comprado armamento o se había vendido armas a Israel, y esta propaganda del gobierno tampoco ha calado. Entonces, esto también es gracias a esta información desde nuestra parte, desde Rescopi y BDS, o también, pues como os comentaba antes, ¿no? La Vuelta Ciclista, que estaba en contra de normalizar y blanquear la imagen de Israel. Así que las redes sociales es como este campo híbrido, ¿no? Entre la diplomacia, la propaganda, el periodismo, y dentro del periodismo, pues periodismo de calidad, periodismo que no está informado o que simplemente siguen comprando el relato de Israel, y al mismo tiempo choca contra el activismo, ¿no? Donde todos vamos como conviviendo y compitiendo, ¿no? Por cómo llegar a las conciencias y a todas las personas que siguen las redes sociales. Sobre la censura, importante esto, es que el mero hecho de defender Palestina en muchísimos lugares se silencia, se normaliza o se criminaliza, ¿no? Y lo digo sobre todo el tema de silenciar, porque desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, o sea, la creación del Estado de Israel comenzó con una limpieza étnica donde 800.000 personas palestinas fueron desplazadas. A día de hoy hay más de 10.000 presos y presas palestinas. Bueno, presos no, rehenes. Son rehenes porque, eh, bueno, han sido, han sido capturados por Israel sin juicio, en las peores condiciones, sin asistencia sanitaria, donde hay 500 niños, donde hay mujeres, hay torturas, hay crímenes de guerra, hay demolición de casas, hay confiscación de tierras, y muchas veces, bueno, como se estaba comentando antes, se ha silenciado. Y no son primera noticia. Y no es por el genocidio, es que Palestina tendría que haber sido primera noticia. O sea, nunca se tendría que haber silenciado Palestina, porque pues esta vez estaba comentando que todos estos crímenes de guerra y de lesa humanidad se han cometido desde hace 77 años. Así que se nos ha censurado, se ha censurado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las organizaciones que defienden Palestina. Eh, También, ¿qué decir de que cada vez que se critica o se defiende los derechos humanos en Palestina, por ejemplo, las organizaciones sionistas y el lobby sionista intentan, pues, confundir a la opinión pública, eh, acusando de indicios de antisemitismo a las actividades y acciones que se realizan con Palestina, ¿no? Y esto es muy peligroso porque muestra una enorme ignorancia por parte de los medios, que sí que también han comprado este discurso, y por supuesto de nuestros gobernantes de extrema derecha, que intentan, pues, confundir y llamar de antisemitismo cuando se habla de los derechos humanos. Y quiero que recordéis que los árabes somos semitas. Semita es el conjunto de la población de un lugar concreto que está entre el Mediterráneo y el río Éufrates. Así que los países árabes, pues la población de los países árabes son semitas, y al final el sionismo, pues, se ha apropiado del significado de semita o antisemita. Importante también comentaros que en países europeos se está probando esta parte de vincular el antisemitismo a la campaña de boicot, ¿no? Entonces, esto lo que puede hacer es que cuando se critica a Israel por violaciones de los derechos humanos o se promueve el boicot, se va a convertir en antisemita. Esto es muy peligroso, y esto es un discurso, pues, de la extrema derecha. Eh, y puede ser incluso porque en el Estado español el delito de odio antisemita está penado. Entonces, si la extrema derecha llega a gobernar, o la extrema derecha, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid directamente, pues a partir de esta definición de antisemitismo, pues propone recortar subvenciones, por ejemplo, a organizaciones de derechos humanos, o a organizaciones que promueven el boicot, o a organizaciones palestinas. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Hay una organización sionista
que se llama ACOM, es un sionista muy vinculado, por ejemplo, a Vox, y que se dedica a generar esta confusión y a denunciar a personas o a instituciones que se solidarizan con Palestina y que se manifiestan claramente contra la colonización y la apartheid. Así que cuando decimos que Palestina es también la lucha, ¿no? de muchas luchas, es también, por ejemplo, por esto, ¿no? Porque el auge de la extrema derecha puede provocar que se vincule a esto. Entonces, la lucha antisionista, recordad que es una lucha antifascista, que los aliados de Israel siempre son gobiernos de extrema derecha, que tienen un discurso del odio y que son supremacistas. Y esto lo tenemos muy en cuenta a la hora de valorar y de transmitir. Perdonad porque me acabo de dar cuenta que no había pasado en... Aquí. Ah, esto por una parte. Por otra, voy a ir acelerando porque me doy cuenta que me queda poco tiempo y quiero que también haya tiempo para las preguntas. La emoción como herramienta política, la empatía, la indignación, la tristeza se convierten en recursos movilizadores. Un contenido emocional pues tiene muchas veces más posibilidades de hacerse viral que otro. Una, una, una frase es una clave al final analítica para comprender cómo funciona la comunicación política, digital y temas sensibles como puede ser Palestina. Entonces, muchas veces podemos correr el riesgo en contenido de redes sociales y preguntarnos si a veces un contenido puede darse la vuelta y volverse en contra de lo que queremos comunicar, ¿no? Los algoritmos, como os comentaba, de plataformas como Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, pues muchas veces priorizan el contenido que genera una interacción más rápida, pues con una imagen así más fuerte, que tiene muchos likes, comentarios, pero luego, ¿hacia dónde va, no? Esa imagen que queremos publicar, ¿no? Entonces, hay publicaciones que tienen una alta carga emocional alta, como indignación, tristeza, y otras que dan esperanza, otras que generan miedo. Entonces, tenemos que saber y miramos a ver si, ¿no? Si publicamos una imagen, pues así como más impactante, si genera mucha tristeza, también la tristeza puede llevarte a no movilizarte, a quedarte congelado. Entonces, por eso es lo que decíamos, apostábamos pues por imágenes o noticias que generen más esperanza y que también pues como que conectan, ¿no? Desde tu posición, porque al final el drama, el horror, toda la destrucción que la hay, pero también nos puede provocar como, bueno, es que no hay nada que hacer, ¿no? Y por eso, desde BDS y desde Resco, pues preferimos, por ejemplo, hacer una imagen imaginaos, ¿no? Un niño palestino hablando desde su posición sobre el genocidio y te puede acercar más, o sea, como, pero también desde la empatía o desde cómo podemos hacer. Entonces, tenemos que buscar muy bien qué es el mensaje que queremos lanzar, ¿no? Entonces, así como para ir resumiendo, los movimientos sociales usamos la emoción como catalizador de una acción, de una protesta o para exigir justicia. Las campañas por Palestina, las emociones, la compasión, la solidaridad, la indignación moral, pues son esenciales, ¿no? Para generar pues este apoyo, pero teniendo en cuenta en no caer en la victimización. Además, que es que las emociones no siempre, bueno, es que también ahí es como esa franja, no siempre implican una comprensión política profunda, porque puede quedarse a lo mejor en una reacción solamente así del momento y pasar por desapercibido. Entonces, pues ahí las compañeras de BDS y Respo pues, pensamos que no todo lo que emociona siempre informa, o al revés, no todo lo que informa siempre emociona, lo tenemos que cambiarlo mucho, ¿no?
para que no generen eh, aburrimiento, o que no sea una emoción de tristeza o de alegría y que se quede aquí, ¿no? Sino que también jugar un poco con que luego quede en la retina, en el cerebro de cada persona, ¿no? Y que los haga pensar y que se convierta en un símbolo o en un mensaje, porque, bueno, porque también hay imágenes que pueden ser, no sé, pues pueden ser manipuladas, ¿no? Eh, Mucho cuidado también pues con los mensajes que se difunden, imágenes, vídeos fuera de contexto, pues montajes o testimonios falsos, porque lo único que hacen, o sea, tenemos que ser muy rigurosos en lo que compartimos, porque si es algo que no es algo riguroso, algo que sabemos a ciencia cierta, al final puede generar reportarnos en una narrativa contraria a la que queremos o convertirse en un fake news y que nos vinculen, ¿no? Esto, una vez pensábamos que compartíamos algo que realmente era de ese momento y ese lugar, luego resultó no serlo, tuvimos que ser como muy ágiles y quitarlo porque luego pues genera mucha desconfianza y que nosotros realmente lo publicamos pensando que era de este contexto, pero pues no, ni era Palestina, ni era ese contexto y gracias a que nos avisaron y nos dijeron, por favor, quitar esto porque, dice, pues sí, sí, ahora mismo lo quito, porque al final luego, si ocurre otra vez, puede generar como desconfianza de lo que publicamos, ¿no? Um, También jugar con buscar imágenes que no generen pues una fatiga emocional, como os estaba diciendo antes, y pues a veces hay que hablar desde una posición, ¿no? Pues que sea más impactante o llamar a sentir el dolor sin la imagen morbosa del dolor y jugar también con darle la vuelta y animar a que se siga movilizando, ¿no? Por ejemplo, ahora, hace poco, antes de la huelga que hubo del día 15, pues íbamos repartiendo tablillas sobre la huelga y las movilizaciones y muchas personas nos preguntaban, pero no se ha acabado. Y claro, ya es como tener que seguir trabajando y actualizando que porque Estados Unidos y Netanyahu hayan decidido firmar un plan, no significa que hayamos conseguido el fin de la colonización, de la ocupación, que haya rendición de cuentas, por lo que os comentaba antes, ¿no? De los perpetuadores del genocidio, ¿no? Entonces tenemos que seguir actualizándonos y seguir informando y siempre buscando maneras nuevas de no aburrir, ¿no? Porque al final es verdad que es colonialismo, apartheid, genocidio, rendición de cuentas, pero siempre nos tenemos que ir como actualizando para que sea lo más atractivo para las personas que nos sigan, ¿no? Y esto pues lo podemos conseguir pues bueno, verificando las fuentes, el contexto, eh, humanizar sin explotar el dolor, pues lo que comentaba antes, pues dar voz a las voces, a las personas palestinas y no mostrar el sufrimiento o hacerlo desde una manera que, bueno, pues que te quedes que todavía hay una situación de injusticia, pero que desde tu posición tenemos que seguir luchando, ¿no? Y mantener este equilibrio, ¿no? De la emoción con imágenes, datos y explicaciones. También educar a la audiencia, porque tienen que distinguir pues tienen que distinguir, por ejemplo, entre qué es un momento puntual de la historia y algo que sigue continuando, ¿no? Entonces nos encontramos que muchos medios ahora no están compartiendo lo que ocurre porque ni muchísimo menos el pueblo palestino ha dejado de sufrir un alto el fuego ahora y realmente celebramos que haya un alto el fuego, aunque sea incompleto, pero no es suficiente porque siguen asesinando a personas, no se ha impuesto, siguen asesinando a personas en Cisjordania, en Jerusalén, o sea, esto no ha acabado y entonces tenemos que seguir manteniendo un relato eh, que siga que siga teniendo esperanza
y atendiendo la atención, ¿no? Eh, ¿Qué más? Es que me quedan muchísimas cosas aún por decir. Son las 7. eh, no sé si... Yo Tere, creo, ¿tú crees que yo creo que igual podemos extendernos 10 minutillos más y luego dejamos 20 minutos si quieres para preguntas o el caso práctico, lo que tú quieras. Súper bien. hay alguna pregunta recogida ya de momento? Ahora mismo en el chat no. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario antes de continuar. Por saber, para saber un poquito hacia dónde ir. Vale, nadie está levantando la mano. O sea que Sí, me puedo enrollar aún. venga, y si alguien quiere decir lo que sea o algo, que levante la mano y recogemos para después el turno de palabra, ¿vale? Así que continúa, Jania, tranquila. Vale, gracias. Pues nada, reflexiones ya. ¿Qué estrategias hacen, por ejemplo, más visible una causa? Pues la causa palestina en redes sociales pues implica eso, lo que estaba comentando, combinar estrategias comunicativas, emocionales, organizativas que permitan generar que el mensaje siga circulando, ¿no? Que siga conectando y que genere pues empatía, ¿no? También, por ejemplo, maneras de informar, ¿no? Pues centrar, por ejemplo, la narrativa en las personas y no solo en geopolítica o geopolítica a través de narrativa de personas. Pues historias de familias, artistas, periodistas, médicos palestinos, ¿no? Por ejemplo, cuando, cómo vincular fuera del contexto, aunque lo que decía, Palestina es la lucha de muchas luchas, pero por ejemplo, vincular el movimiento feminista de Palestina con nuestro movimiento feminista aquí, ¿no? Es una manera de empatizar y de contar la historia, ¿no? Del movimiento feminista palestino, que lo hay, que Israel además usa una maquinaria enorme porque persigue a las feministas palestinas, las asesina, abusa de ellas sexualmente, las encarcela, las tortura, ¿no? Porque no quiere una sociedad plural palestina. Eh, por ejemplo, vincular la justicia climática, la turistificación, el movimiento del sindicato de inquilinas de aquí con Palestina. Pues simple, ¿no? Es lo que os comentaba. O sea, Palestina al final, la lucha climática, como si decimos que Israel bombardea depuradoras, arranca cultivos palestinos, vierte vertidos, eh, eh, no sé, arranca árboles milenarios, es justicia climática, ¿no? Entonces, ponemos en contacto las reivindicaciones del pueblo palestino por conservar su medio ambiente y los movimientos de justicia climática de aquí, la turistificación. ¿Por qué? Porque aquí, claramente, aquí y en todo el planeta, la turistificación está rompiendo nuestros barrios. Hay plataformas como Airbnb y Dream y todas estas compañías que están haciendo que nos expulsen de nuestro barrio, ¿no? Y cada vez nos tengamos que ir más lejos, que cada vez es más caro. ¿Qué hacen estas plataformas en Palestina? Anuncian turismo rural, así muy bucólico, en una zona de naturaleza, en Palestina, bueno, en territorio ocupado palestino, en asentamientos ilegales. Con lo cual, pues, estas plataformas rompen nuestra vida, nuestro barrio, nos expulsan, pero también, uno, los asentamientos ilegales en Palestina expulsan a la población palestina de su territorio y estás generando un turismo sobre una colonización. Al final, es la misma lucha, es una manera de vincular. Sanitarios aquí, el grupo de sanitarios por Palestina, están, se sienten emocionalmente cercanos a las condiciones en las que los sanitarios en Palestina están trabajando bajo escombros, bajo bombardeos, sin luz. Al final es una manera de encontrar una narrativa común que nos acerca, ¿no? Por eso siempre desde los movimientos de Serias con Palestina, desde Rescovedes, también llamamos y tenemos muchas alianzas con la cultura, ¿no? Porque la cultura palestina está en peligro porque Israel se apropia de la cultura palestina, de los bordados, de la arquitectura, de la gastronomía,
y además intenta entrar en este mundo de la cultura para relacionarse en el plano internacional en otros eventos culturales, ¿no? Así que por eso necesitamos a referentes de la cultura, a referentes feministas, a deportistas que se solidaricen con sus colegas palestinos, que alcen la voz desde su posición, llegando pues mucho más conciencias. O sea, si una artista en su red social lanza un mensaje sobre Palestina, va a llegar a muchas más personas que activistas que al final nos movemos en círculos cada vez mayores, es verdad, pero desde luego que cualquiera de las que seamos nosotras lanzamos de aquí un mensaje en nuestra red social, tendrá mucho más impacto, una persona pues, que tenga muchísimo más seguidores y que tenga un seguimiento por parte de un público. A ver, son y 5. Bueno, voy cerrando ya. Entonces nos quedamos con aumentar el impacto, con imágenes poderosas y testimoniales, pero cuidándolas éticamente, sin revictimizar, vídeos cortos y subtitulados en plataformas para que sea más fácil entenderlo y tanto estén en sonido como subtitulados para que se entiendan mejor, infografías claras que expliquen bien los hechos, las líneas temporales, los mapas, los datos clave, un uso consciente de símbolos y colores, pues, por ejemplo, que relacionamos con la bandera palestina, la kufie, un olivo, un mapa, una llave, pues son símbolos de la lucha palestina. Pues también coherencia, ¿no?, en la tipografía, en el tono, en el hashtag. Intentamos utilizar ya tipografías parecidas. Bueno, siempre usamos 2 o 3 y siempre hashtags para que sepan relacionarnos a BDS y a Respo. Muchas veces pues colaborar con creadores de contenido, pues con periodistas y activistas pues de otras causas y incluso de otros países, amplificar las voces palestinas locales, no hablar por ellas, sino con ellas, esto es importante. También, ¿qué más? Pues conectar pues, con las casas hermanas que se está diciendo, cambio climático, anticolonialismo, derechos humanos, feminismo, y, y crear también pues campañas y retos, como os decía, ¿no? Pues que haya más participación ciudadana, que sea por los derechos humanos en Palestina, pero que nos toque, ¿no? Que por eso hablaba de las alianzas. Por supuesto, compartir historias verificadas, que es lo que estaba antes, que nos pasó una vez. Eh, Animar aunque no sean actos o eventos presenciales o virtuales propios de BDS o de Respo, pero también hacernos eco de otros eventos o una conferencia o una acción pues, de otras personas, pero que vayan en la línea y bueno, en la estrategia del BDS y de la Respo. Y bueno, también tan importante citar siempre, nosotros citamos muchas veces, pues o a medios de comunicación pues, rigurosos, con Naciones Unidas, Amnistía Internacional, B'Tselem, que es una organización israelí defensa de los derechos humanos, periodistas locales, observatorio de medios, porque esto nos va a dar pues, muchísima más credibilidad y además es mucho más fácil porque al final Palestina de lo que se agarra es del derecho internacional, ¿no? Del derecho internacional y de la legislación, de los derechos humanos. Entonces, si nosotras mencionamos a estas organizaciones que os he comentado, pues no hay, es que no hay duda, ¿no? O sea, no, es que esto viene recogido en el artículo tal, esto viene recogido en el informe tal, en el Observatorio de Derechos Humanos, tal y cual. Entonces, esto te cubre y nos evitamos que puedan decir que estamos manipulando contenido. También, bueno, siempre animamos deberíamos usar más otros canales como Blue Sky o Mastodon o newsletters y bueno, y quedarnos y siempre también haciendo hincapié, que es lo que os decía antes, no quedarnos en hechos aislados, sino que todo es parte del colonialismo, que no quedarnos en un hecho que ocurrió, porque al final lo que pasó
desde que comenzó la colonización de Palestina hasta ahora en el genocidio. O sea, hemos llegado al genocidio porque hemos permitido todo el resto. Así que por eso mencionamos y hablamos sobre los 7 millones de refugiados palestinos, sobre 1948, por eso conmemoramos fechas importantes, porque no se puede ver como hechos aislados el Nakba o la guerra del 67 o los refugiados. O sea, al final es todo un conjunto que, que, son todas las violaciones de derechos humanos, que es el sionismo, ¿no? Entonces, por eso queremos romper el sionismo. Y bueno, voy a dejarlo por aquí. Me he dado cuenta que me quedan muchas cosas por hablar, pero también quiero escuchar si tenéis preguntas eh, y bueno, tener este tiempo para... Tampoco me ha dado tiempo a que podamos hacer un, un ejemplo o ver un poco qué reflexiones, bueno, vamos a darle, sí, perdón, vamos a darle tiempo a ver si tenéis reflexiones, si tenéis alguna pregunta y si hay tiempo para un caso práctico, pues lo hablamos. Y bueno, muchas gracias por el tostón y por haber escuchado 1 hora y 10 minutos. No, muchísimas gracias a ti, Jania. Creo que pues nos has explicado, o sea, no solamente en las herramientas de esa comunicación política, sino también a medida que nos ibas contando muchas cosas sobre las realidades de Palestina que a veces se nos escapan, evidentemente. Bueno, a mí personalmente me han parecido muy interesantes estas estrategias comunicativas que contabas, que creo que dan muchas pistas de cómo, bueno, de cómo hacer frente precisamente a esos otros discursos. Insisto, no sé si alguien eso quiere comentar algo. Yo en el chat os voy dejando links de muchas de las cosas que ha ido comentando Jania, ¿vale? Como, bueno, pues organizaciones que ha citado, que creo que es muy importante tener siempre ahí de referencia, ¿no? Como B'Tselem o Al-Haq bueno, ahí también os dejaba Visualizing Palestine, que creo que también es una muy buena herramienta al hilo de lo que hablabas ahí al principio. Bueno, ahí tenéis diferentes links. Podéis alzar la mano cuando queráis o escribir por ahí. Y si no, yo creo que sí que podemos hacer en estos 15 minutos que nos quedan, a lo mejor el caso práctico que veamos precisamente es un ejemplo. eh, bueno, aquí Celine bueno, te da las gracias, Jania. Una herramienta palestina que va recogiendo muchos de los puntos que mencionó, communicatingpalestine.org. Ahí la tenemos también. Muchísimas gracias. Em, pues, ¿qué te parece, Jania? ¿Buscamos algún ejemplo y vamos viendo así sobre la marcha para dar... A mí, por ejemplo, me gustaría saber, a ver, también lanzo esto, ¿qué tipo de, o sea, las personas que estáis aquí, qué tipo de contenido habéis visto sobre Palestina recientemente y cómo, qué experiencia habéis tenido sobre eso? Si alguien, o sea, que también escuchar y saber al otro lado de las que estáis ahí en la pantalla, eh, si algo de lo que se he comentado, si, si ha generado, bueno, una reflexión en vosotras y en vosotros sobre el contenido, cómo lo habéis interpretado, cómo lo habéis digerido, si habéis tenido en cuenta estos factores. Bueno, no sé si alguien quiere compartir. Parece que estamos en... Igual, claro, yo entiendo también, ¿no? Que a veces cuando recibimos tantísima Sí, información nos quedamos, o sea, que igual las preguntas van surgiendo esta noche a la hora de la cena o mañana, que entiendo también ese momento. Igualmente, si tenéis cualquier reflexión o duda o pregunta, podéis también dejarlas luego en el chat y yo se las hago llegar a las personas que han estado de panelistas.
Bueno, si mientras hay un tiempo por si alguien quiere formular una pregunta, eh, ¿qué has escrito tú, Tere, por ejemplo, aparte de que encantadas de que sigáis a BDS Madrid, BDS País Valencia, BDS Murcia, Granada o a la Respo también, Respo barra 1, también al hack, también Betselem, también en la web de BDS Movement. Son, Mira, os voy a poner, si lo puedes, o sea, si tienes acceso a escribirlo, pues si lo quieren copiar. exacto, sí, porque os he puesto, a ver, ahí tenéis la cuenta de Instagram de Rescope. em, Bueno, como decía Jania, o sea, en casi todos los territorios o en muchos de ellos existe una plataforma de un colectivo de boicot, desinversiones y sanciones. Y ahí os he puesto diferentes organizaciones, tanto B'Tselem como Al-Haq. Yo creo que las dos trabajan desde un punto de vista bueno, muy afín, aunque en territorios diferentes y seguramente con audiencias diferentes. Eh, mm, pero bueno, por la denuncia del proyecto colonialista sionista y la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que eso que es muy importante, justo, Jania, por lo que tú comentabas, ¿no? Que a veces se nos olvida en la importancia de esas fuentes cuando, y esto se nota mucho, ¿no? En los debates con amigos de amigos o con familiares que igual no piensan, iba a decir como nosotras, pero no como nosotras, sino que no están informadas o informados sobre la realidad de lo que sucede en Palestina. em, y tiran de esas fake news y de esa desinformación y dicen barbaridades que tú puedes desmontar, vamos, con cualquier, incluso con una entrada de Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper importante poder formarnos con, o sea, y tener todas este tipo de fuentes de gente que está haciendo informes, de todas las campañas. Creo que es un material valiosísimo y que, o sea, que creo decir que nos puede formar y que además nos sirve para, pues eso, para dar eh, ese contenido, ¿no? Mm, Sí. a nuestros discursos. Como no sabemos quién está al otro lado, si queréis podemos hacer un mapa así de dónde tiene presencia la Respo, por si queréis, que podéis escribir a la Respo, pero también ver las actividades, este trabajo de incidencia, de campañas y de acciones, ¿no? Por ejemplo, en Galicia tenéis BDS Galiza o BDS Vigo, en Asturias tenéis Asturias con Palestina o BDS Asturias, en Cantabria tenéis el Comité de Interpueblos, en el País Vasco tenéis BDZ Vizcaya, BDZ Guipúzcoa, BDZ en Gasteiz, no, Áraba, perdona. Tenéis Yalda Nafarroa en Navarra, en Aragón tenéis BDS Zaragoza y BDS Huesca, Procomplicitat en Cataluña, que es un conjunto, es una plataforma, Procomplicitat. En el País Valencià tenéis BDS Castelló, BDS País Valencià, Madrid BDS Madrid, en Valladolid, o sea, en Castilla, pues Valladolid con Palestina es muy, muy potente también. Luego BDS Murcia, en Andalucía pues tenéis la plataforma de Andalucía con Palestina, Sevilla con Palestina, BDS Tenerife, y luego, a ver, estoy haciendo así de memoria, Ibiza con Palestina, Mallorca con Palestina, y así como pronto son como las organizaciones que estamos, hay muchas más, pero así que se me vengan ahora a la cabeza son estas. Entonces también, bueno, pues animaros a que sigáis, que aunque los medios hayan anestesiado un poco la situación de Palestina, animaros a que sigáis movilizándoos
El Estado español es un referente mundial, esto sí que tenemos que estar contentas, que, en otros lugares del mundo pues siguen nuestras iniciativas, se hacen eco de ellas, van en una misma estrategia y bueno, muchas personas cuando ven el drama que está pasando en Palestina se quedan como paralizadas o realmente es horrible, ¿no? Y se para el corazón y la mente y es como que es un dolor tan grande, pero todo ello se puede revertir y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Comunicando, compartiendo, movilizando, organizando. Tenemos la siguiente gran manifestación el fin de semana del 29 y 30 de noviembre. En cada territorio decidirán cuándo salir y os animamos porque, desde luego, es un alivio que no se bombardee a diario a Gaza, aunque antes de ayer asesinaron a 100 personas. Desde que ha habido esta especie de alto el fuego, o como se quiera llamar, ficticio, han asesinado ya a 200 personas. Y, y bueno, agradeceros que hayáis tenido interés, que tengáis interés en este curso, en ampliar alianzas, en conocer más. Si tenéis preguntas, podéis escribir también en las redes sociales, que el grupito que tenemos de BDS y Respo contestamos, también al email. No sé si, Teres, en este tiempo ha habido alguien más Sí. que haya preguntado. Sí, mira, nos llega una pregunta de Sara, te leo, ¿vale? Que creo que tenía mala conexión. Dice, hola, gracias, Jania, por tu intervención y el trabajo de Rescope y BDS. La conexión me ha fallado en los últimos minutos y he perdido lo último, pero quería preguntarte por el modo en que definís las estrategias comunicativas en estas organizaciones y cuáles son los retos más importantes a superar en esta nueva fase del genocidio en que la movilización social parece en riesgo de ser desactivada bajo la falsa premisa de que el tratado de paz equivale al fin del conflicto. O sea, por un lado, las estrategias comunicativas de Rescope y BDS, y por otro lado, bueno, los retos más importantes ahora que, como tú ya comentabas, ¿no? Que parece que el miedo este a que se desactive o se desarticule un poco las movilizaciones sociales masivas. Bueno, pues por una parte, hace justo 10 días tuvimos una reunión de todos los grupos que trabajan en redes en el Estado español eh, y trabajamos esta idea de cómo estar por encima de este relato, de este silencio, de este, pues que muchas personas consideran desde la ignorancia o porque los medios también han dejado de informar, ¿no? Y esto provoca justamente falta de movilización, ¿no? Cuando los medios informan, cuando la sociedad civil, la cultura, el deporte, referentes feministas, referentes antirracistas siguen movilizados y hablando, hay un componente unido a nuestro mensaje que sigue manteniendo viva las movilizaciones. Aún así, también somos conscientes de que todo tiene una subida y una bajada. En estos 2 años de genocidio hemos visto manifestaciones gigantescas, gigantescas y otras más pequeñas, pero aún así, en todo el tiempo, nunca han sido pequeñas. O sea, quiere decir que hemos tenido manifestaciones, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, de más de 100.000 personas y otras que han bajado a las más pequeñas que hemos tenido, a lo mejor eran 30.000. O sea, que tampoco es que hayan bajado demasiado. No es nuestra única estrategia. O sea, trabajamos las manifestaciones porque es una medida de presión contra el gobierno para que siga tomando medidas por la ruptura de relaciones, que haya un embargo integral de armas, pero no es nuestra única herramienta. Nuestras herramientas también son los actos, las campañas de boicot, la acción directa y todo eso lo vamos mostrando. Bueno, a veces la acción directa no la podemos hacer con mucho tiempo porque esto pierde la espontaneidad y pierde el factor sorpresa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué reto tenemos ahora por delante? Pues seguir insistiendo en que esto no es un plan de paz, porque no se puede hablar de paz sin justicia, porque es un plan que han hecho entre Netanyahu y Trump. Sí, es que mientras no sean los palestinos los que decidan su futuro, no nos vale.
Por eso vamos a seguir luchando. El pueblo palestino es quien decide su futuro. Y es lo que vamos a seguir haciendo, acompañando al pueblo palestino y generando campañas, ruido, incidencia y, por supuesto, eh, uno de los hechos que tenemos, uno de los objetivos muy claros que tenemos es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es vital, o sea, porque si no, todo esto que ha ocurrido, si ahora permiten que se violen los derechos humanos en Palestina, mañana puede ocurrir en otro lugar. Hay que proteger y blindar el derecho internacional. Y bueno, estas reuniones las tuvimos hace 10 días, como os comentaba, ahora van a salir campañas de boicot a Carrefour, rendición de cuentas y, por supuesto, seguir exigiendo a nuestro gobierno que no mantenga relaciones diplomáticas, económicas, institucionales y culturales con un Estado genocida. No sé si he contestado a tu pregunta. Bueno, le damos sí, dices sí, gracias. Muchas gracias, Sara, por tu pregunta. Muchísimas gracias, Jania, por explicarnos también. No sé si hay algún comentario más y si no, igual vamos dando cierre a esta sesión. Lo dicho, si alguien en cualquiera a lo largo de las próximas semanas tiene cualquier duda, pregunta, reflexión, lo que sea, nos puede escribir en un mensaje a través de la plataforma del curso y yo se la hago llegar a Jania. Así que eso, que podéis preguntar todo lo que queráis. Y yo, bueno, darte las gracias, Jania, por contarnos, bueno, quién está detrás de esas cuentas. No sé si veíais en la foto que nos compartía Jania al principio, que era un pantallazo de la cuenta de BDS Madrid. Tiene casi 40.000 seguidores. Estamos hablando de que muchísima gente se está informando de todo lo que pasa en Palestina a través de cuentas que, como decía Jania, son personas activistas las que están ahí detrás y eso significa que nadie cobra, no hay técnicas remuneradas en estos colectivos y que es un trabajo totalmente, bueno, de militancia y activismo y que, vamos, que no es más que admiración lo que podemos sentir y gratitud por explicarnos, por estar al día en la actualidad con todo lo que eso conlleva. Yo siempre se lo digo a Jani, a mí me parece un trabajo espectacular intentar sostener las emociones que tenemos con todo lo que está pasando y además comunicar al momento, al minuto, a la hora. Así que, bueno, pues como siempre acabamos un poco con un poco de esperanza de que toda esta solidaridad es masiva, está llegando a todas partes. Creo que, bueno, pues que ha empezado, ¿no? O sea, ahora mismo hay una oleada de manifestaciones y de solidaridad que yo creo que es imparable y, bueno, pues no vamos a dejar, por supuesto, que decaiga. Así que eso, Jania, muchísimas gracias. Por aquí también llegan mensajes de agradecimiento. Gracias. Eh, gracias, Jania, por la sesión y por todo lo que estáis haciendo desde Rescope. Está teniendo un impacto importantísimo. Desde Francia, la sociedad civil mira vuestro trabajo como el referente global y motiva a muchos grupos para seguir luchando. Pues nos escribe Celine. Muchísimas gracias por este mensaje. Bueno, pues muchas gracias a Mundubat por organizarlo, a ti, Teresa, y a todas las personas que estáis al otro lado. Bueno, os digo lo mismo. Seguir, estamos en el buen camino y si el sionismo está intentando criminalizarlos, es que estamos haciendo mucho daño. Así que quedaros firmes con esto. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias Gracias. a todo el mundo que habéis estado, a Jani, a todas y todos vosotros, y nos vemos el jueves que viene a la misma hora y tendremos a Murad Ode, que también Jania le conoce, y nada, y seguiremos profundizando en todas esas cuestiones y muchos más. Así que bueno, pues un abrazo para todo el mundo, muchísimas gracias, Y que feliz viva noche. Palestina libre. Es siempre que viva Palestina libre.